Bueno, presento algunas notas de la trayectoria del doctor Stefan Gandler. Stefan Gandler estudió filosofía, estudios latinoamericanos, lenguas romances y ciencias políticas en Frankfurt del Meno, entre otros con Alfred Schmidt. Fue presidente del Comité General de Estudiantes de la Universidad de Frankfurt. En 1997 recibió el título de doctor con la tesis titulada Filosofía Social Contemporánea en México, la cual ha sido traducida a 2 idiomas. Desde 1997 es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde imparte cátedra en Teoría Social y Filosofía Social. Además, desde 2008 es profesor invitado permanente en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los principales campos de investigación de Stefan Gandler son la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, el marxismo occidental crítico, la filosofía en América, la crítica de la ideología y Walter Benjamin. Gandler desarrolla una confrontación conceptual productiva entre la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt con intentos contemporáneos de un nuevo desarrollo de la misma en América Latina. Pues, bienvenido Stefan Gandler, démosle un aplauso al invitado para animarlo. Gracias. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación a estar aquí en el coloquio. Entonces quería hablar sobre una confrontación conceptual entre la teoría crítica y Bolívar Echeverría, ¿no? Bolívar Echeverría, tal vez 2 o 3 palabras sobre él, si no está conocido. Él es un autor que nació en 41 en Ecuador y ya en los 60, en el 68 vino a México y hace, ¿cuántos años? Y hace 9 años, bueno, en verano van a ser 9 años, en el 2010 falleció. Entonces voy a tratar de confrontar algunos aspectos teóricos de la teoría crítica, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, Neumann, etc., con Bolívar Echeverría, con el intento justamente de aportar algo a una filosofía desde América Latina, o también, como se llama un proyecto que tenemos, que se llama Teoría Crítica desde las Américas, incluyendo también algunos debates no solamente de América Latina, sino también, por ejemplo, en California, donde justamente estaban muchos años exiliados los autores de la teoría crítica. Y tienen también ahí hasta hoy todavía algunos seguidores importantes. Entonces, la teoría crítica tiene como fin principal, esa es mi percepción por lo menos, explicar una pregunta muy difícil de explicar, que es así, en palabras muy sencillas, ¿por qué sigue existiendo el capitalismo? A pesar que las 2 guerras que ha provocado, bueno, las 2 guerras mundiales, más un número casi incontable de guerras regionales, campos de concentración, etcétera, etcétera, genocidios, a pesar que ha provocado todo eso y muchísimo sufrimiento humano, sigue existiendo como forma social, y no solamente que existe, digamos, materialmente, sino el apoyo, digamos, popular que tiene va en verdad en aumento. Salvo algunas, digamos, críticas que de repente se hacen algunos descontentos, pero en general no están formulados en general en contra de la forma social existente, sino en contra de algunos de sus excesos o desviaciones, así se percibe por lo menos. Entonces, la pregunta es ¿por qué pasa eso, no? Sobre todo si ustedes recuerdan la Primera Guerra Mundial y lo que pasó después de ella, lo que se llama en Europa, bueno, aquí también la fase entre las 2 guerras, en Europa así lo llamamos, Zwischenkriegszeit en alemán. En esta época había una convicción generalizada en Europa, con pocas excepciones, que el capitalismo ya no va a durar. Incluso los que querían que ojalá dure más tiempo estaban convencidos de eso. No solamente la izquierda, aún la derecha pensaba esto ya terminó, no estaban de acuerdo, pero pensaban ya va a ser imposible de sostenerlo. Entonces había una convicción muy fuerte, y hoy en día parece como si nada hubiera pasado, como si fuera para siempre, ¿no?, esta formación social. Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ellos ahí, a diferencia de Marx, que se concentra en su crítica a la crítica de la economía política, ¿no?, como se llama en el subtítulo su obra principal, El Capital, ¿no?, él diría las contradicciones de la sociedad se detectan de la mejor manera si me concentro en la cuestión económica, claro, de manera crítica, relacionada con la filosofía
filosofía y las ciencias sociales, pero de todos modos teniendo, como Marx lo llama, como anatomía de la ciencia, digamos, base de todo eso es la economía. La teoría crítica, sin renegar de ello o sin dejarlo atrás, la cuestión económica diría, por lo menos una segunda cuestión central, en verdad son varias, pero resumen en un concepto que llaman crítica de la ideología. Ellos dirían, sin una crítica a la ideología no entendemos la respuesta o no podemos ni siquiera buscar la respuesta a la pregunta que formulé de por qué, a pesar que todo va mal, para decirlo así, en esta sociedad y los problemas son incontables, por ejemplo, nada más para un ejemplo, el hambre aumenta cada año más, nunca había tanta comida a nivel global como hoy y tampoco nunca en la historia humana había tanto hambre. Es algo que le dice la ONU, no dice siquiera esto la izquierda. Entonces, a pesar de todo eso, el apoyo popular que tiene esta forma social está, como ya dije, en aumento, y eso ellos dirían solo se explica a partir de la ideología. No hay ninguna base material para justificar eso. Materialmente todo indica que esto debería cambiar, pero ideológicamente pasa un proceso contrario al proceso material y eso habría que explicar. ¿No? Esa es muy rápidamente la postura de la teoría crítica, donde a lo mejor quería mencionar todavía un ejemplo y un autor sobre todo que es Georg Lukács, que al inicio, después ya se aleja, pero al inicio es muy importante para la teoría crítica con su libro Historia de conciencia de clase, en el cual ya en los 30s, perdón, ya en los 20s, ya muy tempranamente, cuando todavía no están los fascismos en Europa, ya intuye, ya percibe la posibilidad de algo que después se llama fascismo, en lo cual, como ustedes saben, participaron no solamente las clases altas, o un sector importante de ellas, sino también las clases oprimidas, en parte por lo menos se giraron hacia el fascismo. El fascismo no era una dictadura, como a veces falsamente se llama, era un movimiento de masas, ¿no? Entonces, que tenía carácter muy autoritario, obviamente, pero no dictatorial en sentido estricto. Una dictadura es un grupo pequeño en contra de la mayoría. Esto no era el fascismo, sino era algo democrático. Ustedes saben, Hitler llegó al poder incluso democráticamente y se mantuvo en el poder hasta el final con un apoyo popular aplastante. Entonces la pregunta es esa, ¿por qué? ¿No? Y Lukács diría, hay un concepto que él introduce, y con eso lo explica, es la cosificación. ¿No? Hay una cosificación de las relaciones sociales donde las cosas mandan, nosotros las personas obedecemos órdenes, entre comillas, las cosas no hablan, pero parece que estuvieran hablando, las cosas nos hablan y nosotros recibimos órdenes, las entendemos y las cumplimos. Y viceversa, al mismo tiempo pasa lo contrario, nosotros nos cometimos, o digamos el movimiento contrario, nosotros nos cometimos en cosas, ¿no? Y los sujetos parecen ser las cosas, ¿no? Una muy extraña inversión de las relaciones. Todavía si ven a Kant o muchísimos filósofos, es obvio que los sujetos de la historia somos los humanos y las cosas son aquello que nos ayudan a mejorar o a desarrollar nuestra vida. Mientras en el capitalismo hay aquello que pasa en la mitología del golem, ¿no? Del cuento del golem, ¿no? Donde se sabe, ¿no? Esta máquina que inventa un rabino, bueno, según el cuento, ¿no? En Praga, para que le ayudara en las tareas cotidianas de la sinagoga, y de repente el golem, así se llama esta máquina, se hace independiente y hace lo que quiere. Y subordina al propio rabino, y el rabino ya no manda, ya no tiene un ayudante, es un ayudante, se convirtió en su amo, y algo parecido, como en este cuento, nos pasa a nosotros hoy a todos, ¿no? Este golem, que son las cosas bajo la lógica capitalista, ya nos dominan, y nosotros no podemos hacer nada, y así por lo menos es la percepción, ¿no? Y esa es la cosificación, aunque Lukács diría que es más que una percepción. Él diría, materialmente el capitalismo así funciona, y nosotros en la conciencia aceptamos eso. Entonces la diferencia con Bolívar Echeverría, para ahorita empezar con él, sería, a pesar que él de entrada retoma todo eso, él se forma en este contexto, lee los libros, etcétera, estudia 6 años en Berlín, parcialmente con gente que sabe mucho de teoría crítica, etcétera, o por lo menos de otras variantes del marxismo crítico, incluyendo a Lukács, ¿no? Sobre todo Lukács conoce muy bien Berlín, sus textos y sus lectores los conocen muy bien en Berlín, del 61 al 68, cuando vive allá. Entonces, él está formado, digamos, en el contexto y retoma casi todo aquello que ahorita traté de resumir muy rápidamente, pero al mismo tiempo, con el tiempo, e incluso desde que es joven, ya tiene una diferencia, ¿no? Desde el inicio, sus primeros textos que publica, incluso en alemán, con un amigo Horst Kunitzki, que le ayuda a traducirlo al alemán,
Son textos sobre Che Guevara y sobre, por un lado, una crítica al antiimperialismo burgués, como lo llaman, otro libro. En estos dos textos ya él diría, insiste mucho en este punto, que la discusión en América Latina no es la misma, ¿no? La discusión en América Latina, aunque tampoco está totalmente aislada de todo aquello, ¿no? Teoría crítica y otras teorías importantes, de todos modos no se puede retomar al 100% y, digamos, nada más copiar uno a uno de la experiencia europea y con ello la teoría que reflexiona sobre esta experiencia a la experiencia y con ello teoría de América Latina. ¿No? Él muy tempranamente diría hay unas diferencias que no se deben de subestimar. Y critica incluso él, y eso es el inicio, se critica a los partidos comunistas de América Latina, que él dice que es en ese entonces la izquierda, ¿no? Hoy en día ya perdían mucha importancia, pero en ese entonces los partidos comunistas en América Latina, como en el mundo en general, era la representación más importante de la izquierda. Entonces él los critica diciendo que ellos reciben órdenes de Moscú, ¿no? Reciben órdenes de Moscú y luego dicen, bueno, nosotros reflexionando mucho y hemos llegado a tal y tal conclusión. Él dice, no es cierto. Ellos no tuvieron un propio proceso de reflexión, simplemente se someten a las órdenes de una capital europea muy importante que es Moscú, que además en entonces era la capital de la Unión Soviética. Entonces, y en el fondo eran las órdenes del Partido Comunista de la Unión Soviética, que se aplicaron de manera inmediata y directa, ¿no? A América Latina como si fuera exactamente lo mismo. Y él desde muy temprano critica eso y dice esto no va a funcionar por muchas razones, pero la razón principal, él diría, es la que mencioné, la realidad en América Latina y también la ideología no son la misma, ¿no? Y justamente él se concentra en su análisis no tanto en la realidad, que también es importante, pero él es filósofo, es pensador. Entonces hay otras personas que estudian, ¿no?, la realidad social y no se trata de menospreciarlo, pero su trabajo es más bien el ideológico, o sobre la ideología, en eso se parece la teoría crítica, pero con una importante diferencia, ¿no? Lo que ellos llaman crítica a la ideología, él este concepto, aunque lo conoce perfectamente, no lo retoma, ¿no? Él más bien hace como una descripción, él no lo llama así, pero yo creo que así se puede llamar, una descripción de las ideologías. Es una discusión que tuve mientras vivía, discutimos mucho tiempo con él. En lo personal creo que hay un problema ahí, pero de esto voy a hablar más al final, ¿no? Él diría, así por lo menos es mi lectura, que la crítica y la ideología tienen como desventaja que a concentrarme todo el tiempo en las contradicciones y deficiencias de la ideología, y ya no tengo la capacidad de ver sus diferentes variantes regionales, para decirlo así, o diferentes variantes también en la historia, ¿no? Y porque veo la ideología en el capitalismo como un gran bloque, ¿no? Como lo hace Lukács. Lukács no dice la cosificación es algo que existe, no sé, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, no. Él dice es la cosificación en el capitalismo o en la forma de la producción capitalista, y entonces Bolivia diría las cosas son un poco más complicadas. Aunque es una sola forma social y económica a nivel planetario hoy en día, es cierto, no se opone a esta idea, todas las representaciones ideológicas son diferentes en cada época histórica y también en cada región, ¿no? Y él lo llama incluso ya de otra manera, ya no lo llama ideología, lo llama ethos, ¿no? Y lo introduce un plural que en verdad históricamente no existió. En el griego no existe el plural, tampoco en español. Ethos normalmente es de esas palabras que no tienen la forma de plural. Justo por esta idea, creo que esto se expresa en la no existencia del plural. El ethos es visto muchas veces como algo general, ¿no? Ustedes, si ven el libro de Max Weber, el ethos, ¿no?, en el protestantismo, en el protestantismo y el ethos del capitalismo también es un ethos, ¿no? Esta idea es muy común, no solamente Weber la tiene como si hubiera una forma de pensar, una ideología, un ethos en una época, en una forma social. Eso es algo que muchísima gente en muchas épocas piensan.